Hola, ¿qué tal, KNX Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, pues estamos en un nuevo tuto sobre KNX, sobre instalaciones KNX, sobre el mundo KNX. Y hoy os quiero enseñar un dispositivo que nos han enviado los chicos de Kabus. Kabus es un fabricante asiático. Hace muchísimas cosas de KNX. Incluso fabrica producto para otros fabricantes muy conocidos de KNX. No voy a decir cuáles, pero hay fabricantes que todos conocéis, cuyos dispositivos, aunque le pongan su marca, son fabricados por la empresa Kabus. Es una empresa muy grande de KNX en China. Bueno, hoy lo que os voy a enseñar es esta botonera. Vamos a ver cómo funciona esta botonera, porque ya que los chicos de Kabus nos la han enviado para que la veamos, pues vamos a verla, ¿no? Vamos a ver su estética, vamos a ver sus parámetros NTS, vamos a ver qué podríamos hacer con esta botonera, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a abrirla, ¿de acuerdo? Bueno, deciros que el embalaje, a diferencia de otros fabricantes, pues es un embalaje muy sencillito, ¿de acuerdo? Es una caja normal, muy sencillita, no tiene... En fin, este tipo de cosas también hacen abaratar el producto, porque el colocarlo en un embalaje un poquito, no sé, como más estético, más presentable, al final todo eso lo estás pagando, ¿de acuerdo? Eso no lo va a pagar el fabricante, eso lo pagas tú, ¿de acuerdo? Así que bueno, vamos a abrir nuestra botonera. A ver, en primer lugar nos encontramos un marco, ¿de acuerdo? Voy a abrirlo, el marco. Mirad, este es el marco que me encuentro, ¿vale? Un marco en color blanco, plástico, ¿de acuerdo? Plástico aparentemente resistente, ¿vale? Aparentemente resistente, ok. Ahora, ¿qué más me encuentro? Me encuentro la botonera, que os la voy a enseñar, mirad, ¿vale? Está aquí, la botonera, la voy a sacar, esta, ¿ok? Mirad, una botonera de 4 teclas, ¿veis? Viene con su clema bus, botón de programación y anclajes al chasis. ¿Qué es el chasis? Es la parte esta metálica, la vamos a desmontar para que la veáis, mirad. Cuando se habla de chasis, se habla sobre el marco metálico que colocamos en el cajillo universal. Estos orificios que tenéis aquí son los orificios que tenemos que atornillar con los tornillitos que tienen los cajillos que van encastrados en la pared, bien sea en pladur como en yeso o ladrillo de obra, ¿de acuerdo? Bueno, pues viene incluido con el chasis. Deciros que algunos fabricantes no traen el chasis, tiene que comprarlo aparte, ¿de acuerdo? Pero mira, me he encontrado que Kabus viene con el chasis incluido, viene con su clema de KNX, ¿de acuerdo? La clema la veo de un color diferente. No sé si es que la clema... Voy a comprobarlo. A ver si la clema... A ver si la puedo sacar. Voy a ver si la puedo sacar. Aquí está. Wow. Normalmente las clemas KNX que yo siempre he tenido en mis manos son clemas del fabricante Vago, pero no sé si se verá. Lo voy a intentar poner para que lo veáis, a ver si se ve. No, el desenfoque es malo, ¿no? Estas clemas no son del fabricante Vago, es de otro fabricante. A ver, pone Anitex. Pone Anitex NS. Anitex pone Anitex. Bueno, me ha llamado la atención el color, por eso cuando la he visto de pronto digo, wow, estas no son las clemas de las que estoy acostumbrado a trabajar. Pero bueno, yo creía que solamente había clemas Vago, pero parece ser que no, que hay otros fabricantes que utilizan clemas de conexión KNX. Pues bueno, habrá que consultar su página web a ver si
si disponemos de clemas más económicas. Aparentemente es exactamente igual que una clema convencional, ¿eh? No penséis que es distinta. Y bueno, al tacto es robusta y el dado negro y rojo aparentemente también es robusto y no se separan. No se separan, que se deben de separar para tú tener por un lado el dado negro y el dado rojo. Pero bueno, si hago fuerza seguro que la separo. Voy a conectar de nuevo la clema a la botonera. Y bueno, vamos a ver la botonera. A ver, aparentemente una botonera robusta, ¿de acuerdo? Todo está hecho en plástico. Tiene una carcasa de plástico que creo que se podrá desmontar. A ver. No, si la desmonto. Bueno, voy a probar. A ver si la puedo desmontar. A ver si no me la cargo. Vale, perfecto. Perfecto, mira, he desmontado esta parte de esta, ¿vale? ¿Y por qué he querido hacerlo? Pues porque en las botoneras lo que mola es poder rotularlas, poder ponerle aquí unas etiquetas con lo que es cada botón. Entonces, al desmontar me he encontrado que efectivamente existe un espacio donde puedo quitar esto que tenéis aquí. Lo puedo quitar para poder rotular con la impresora y el ordenador, pues una etiqueta y poder poner las etiquetas en la botonera, ¿de acuerdo? Bueno, voy a colocarlo de nuevo, mirar la botonera, ¿de acuerdo? Bueno, lo coloco de nuevo como estaba. Vale, encaja perfectamente. Es una botonera económica, es decir, no me tiene que asustar el tacto, que el mecanismo sea en plástico. Esto es como todo, lo que quieras pagar es lo que vas a tener, ¿de acuerdo? Pero el tacto del botón parece un buen tacto del botón y el clic igual, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que tenemos. ¿Qué más cosas hay en la caja? Vamos a ver. En la caja también viene, viene un certificado que creo que es un certificado de inspección de producto. No sé si será de aduana o no tengo ni idea. Pero mirad, un certificado, ¿ok? Y luego tengo la ficha técnica del producto, súper importante, la ficha técnica. Como yo digo, el prospecto, ¿no? Bueno, aquí la ficha técnica la tenemos en inglés, ¿vale? No lo tenemos en chino, lo tenemos en inglés. Vale, vienen las dimensiones, viene la tensión de trabajo. Nos indica que la botonera consume 12 miliamperios, eso es muy importante tenerlo en cuenta, a efecto de cálculo para saber cuántos dispositivos te vayamos a poner en una línea, y que su funcionamiento trabaja entre menos 5 grados y más 45 grados centígrados, ¿de acuerdo? El tema de la temperatura es importante por si vas a colocar botoneras en el exterior, pero no en un exterior que le caiga agua, que le caiga... que sea en el exterior de un jardín, sino a lo mejor puede ser un exterior que está tapado, ¿de acuerdo? Entonces es importante saber la temperatura porque si son zonas calurosas no funciona bien la botonera. Aquí puede trabajar en el exterior, por ejemplo, hasta 45 grados. Por tanto, en un porche o algo similar podría aparentemente funcionar, ¿vale? Siempre y cuando tengamos luego las medidas de precaución del mecanismo para que no nos entre agua o humedad en el cajillo, que para eso hay unas membranas de PVC y tal, que ya os enseñaré algún día, ¿vale? Vale, pues bueno, pues aparentemente eso es todo, no tenemos más. Bueno, deciros, viene por una cara viene en inglés, pero por otra viene en alemán, ¿de acuerdo? Viene en alemán, ¿vale? Como digo, no os debéis asustar porque hay una leyenda sobre el tema de Cabús y tal. No tenéis que asustaros por el tema de Cabús, es otro fabricante como cualquiera. Y como digo, hay muchos productos de fabricantes muy conocidos que no fabrican los productos, que se lo compran a Cabús y que luego Cabús le pone su logo o ellos mismos le pondrán su logo. Por tanto, no debéis asustaros, ¿ok? Es un producto económico y... bueno, vamos a probarlo, vamos a meterle tensión de bus y vamos a ver su base de datos y vamos a ver qué es capaz de hacer este dispositivo, ¿de acuerdo? Venga, vamos a verlo. Bueno, chicos, pues deciros que lo primero de todo, me he saltado un tema y era explicaros cómo se monta todo el conjunto. Vamos a ver. Tenemos por un lado el chasis, tenemos por otro lado el marco y tenemos por otro lado la botonera. Esta es la composición típica que suele haber en muchísimos fabricantes. Son tres composiciones: chasis,
marco y botonera. En ocasiones el chasis y la botonera vienen juntos, pero no en todos, ¿de acuerdo? Eso hay que tenerlo claro, porque si estás haciendo un proyecto donde pides la botonera con el marco y no te viene el chasis, luego te vas a tener que retrasar en pedir los chasis y que te lleguen, ¿de acuerdo? Por tanto, preguntarlos si vienen ya con su chasis para poder colocarlo en el cajillo universal, ¿ok? Bueno, pues mirad, para poder coger el marco y colocarlo dentro del mecanismo, la propia botonera es la que va a sujetar el marco, de tal forma de que nosotros colocamos las dos piezas juntas, ¿de acuerdo? ¿Vale? Encaja con unas pestañas que ya llevan, esto va a pasar en todos los fabricantes, encajan para que no se mueva chasis y marco, ¿de acuerdo? Y ahora con las pestañitas metálicas que tiene la botonera es donde yo encajo para que haga clic, escuchar. ¿Habéis visto? Ha hecho clic y ha encajado perfectamente. Por tanto, ya el marco no se nos cae del el chasis y está todo en un conjunto, ¿de acuerdo? Bueno, os quiero enseñar, cuando antes he abierto la caja y os he dicho que esta parte de aquí se podía sacar para poder rotularla, he investigado en internet y efectivamente Cabus dispone de un programa de edición para poder colocar las etiquetas a este dispositivo, de tal forma que tú puedes imprimirlo y van a encajar exactamente en este dispositivo. Es algo habitual que los fabricantes dispongan de herramientas de rotulación. Es decir, no ha inventado nada nuevo Cabus, es algo habitual, pero no todos lo tienen. Por tanto, el que Cabus disponga de una herramienta para poder rotular todas sus botoneras es de agradecer. Es punto para Gryffindor, ¿no? Como yo digo, ¿no? Es un punto a favor para que dispongan de esa herramienta. Bueno, curioseando un poco la herramienta, veo que puedo seleccionar en función de cada tipo de botonera. Bueno, aquí como veis tenemos 4 tipos de botoneras, 2 teclas, 4 teclas, 6 teclas y 8 teclas. Bueno, la que yo tengo es la de 4 teclas, ¿de acuerdo? Para colocar la botonera simplemente lo que he hecho es seleccionar la botonera que yo quiero y después clicar en el entorno de trabajo, en el tablero de trabajo, ¿vale? Luego aquí tengo unos pictogramas, que son los que puedo utilizar. Puedo utilizar pictogramas o también puedo utilizar texto, lo que quiera, ¿de acuerdo? Para colocar texto simplemente es pinchar con el ratón y poner un texto alumbrado. Luego este texto puedo cambiar, entiendo yo, la fuente, aquí, ¿veis? No sé, me gusta más este tipo de letra, ¿no? Está como más chulo. Luego también negrita, cursiva, en fin, podemos modificar incluso el tamaño, podemos modificar distintas formas del tema del texto. Luego para poner los pictogramas, simplemente es igual que hemos hecho antes. Podemos señalar uno, por ejemplo, no sé cuál señalar, este de modo salida, ¿no? De que me voy de casa. Una vez que lo tengo marcado, me tengo que ir a la botonera y pinchar y marcar, ¿veis? Y ya lo puedo desplazar, ¿ok? Ahí está, ¿vale? De esa manera yo puedo ir colocando los distintos pictogramas a los distintos botones que voy a tener en la botonera. Aunque lo veáis así un poco aparentemente feote, la botonera es totalmente blanca. Lo que pasa es que en la foto parece que es como gris, ¿no? Es un color así gris azulado. Y cuando ponemos los textos, pues parece que queda feo. Mirad, como queda totalmente blanca, yo creo que a lo mejor el hecho de ponerla un poquito más gris es para que el fabricante te haga ver dónde vas a colocar los pictogramas y cómo va a quedar, ¿vale? Pero os digo que no se queda luego tan feo. Luego cuando lo imprimes y lo recortas y lo colocas, se queda perfecto. Deciros que tenéis customizado no solamente estos iconos, sino tenemos luego ya otros iconos customizados que son estos, por ejemplo, ¿vale? Luego también podemos añadir fotos, creo, por aquí, ¿no? He visto que podemos crear también, en fin. Esto tiene un montón de cosas para... bueno, no, esto no son fotos, esto es para poder trabajar quitando las distintas capas que tiene el tablero de trabajo. Estas son las capas del tablero de trabajo, ¿vale? Bueno, pues deciros que existe esta herramienta y bueno, pues que luego no te tienes que dar el curro para rotularla, sino que si tienes esta herramienta lo puedes hacer de forma fácil y sencilla y te ahorras trabajo en tener que medir tú, hacerlo en un Word, en un PowerPoint o algo y tal. Ya te vienen con las medidas y no hay ningún tipo de problema. Y luego supongo que lo podrás imprimir, ¿veis? Lo podéis imprimir sin ningún tipo... Puede hacer una previsualización, ¿veis? Y bueno, se puede quedar impreso y queda perfecto. Deciros que esta herramienta viene en 3 idiomas, chino, alemán e inglés, ¿vale?
Pero bueno, no pasa nada, lo ponemos en inglés y ya está. Quien quiera trabajar en chino, que trabaje en chino. A mí se me da muy mal el chino, por tanto voy a trabajar mejor en inglés, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto es lo que os quería enseñar, la herramienta que tienen para poder rotular. Ahora lo que voy a hacer es, me voy a descargar la base de datos, la voy a instalar, la voy a meter en ETS y vamos a ver qué opciones nos da esta botonera, ¿de acuerdo? Venga, vamos a verlo. Vale, lo que voy a hacer ahora es descargarme, o bueno, he abierto un proyecto donde he creado dentro del edificio una estancia y ahora voy a insertar la base de datos del dispositivo de Cabus, ¿de acuerdo? Como me lo he descargado de la página web del fabricante, lo que voy a hacer, y lo he dejado en el escritorio del ordenador, lo que voy a hacer es importarlo desde el escritorio, ¿de acuerdo? Está aquí. Y lo voy a importar en inglés. ¿De acuerdo? Venga. Vale, lo que hemos hecho ahora es, una vez que hemos insertado la base de datos a nuestro catálogo, he seleccionado el dispositivo y lo he añadido a la estancia. ¿Veis? Aquí lo tenemos. ¿Ok? Vamos a ver los parámetros que dispone este dispositivo. Vamos a verlo. Bueno, pues vamos a ver por lo alto los parámetros de esta botonera, es decir, qué puede ofrecernos esta botonera. Bueno, en primer lugar, hemos pinchado en el dispositivo, vamos a la primera pestaña que es general, dentro de parámetros, y vemos que podemos seleccionar entre 2, 4, 6 y 8 botones. Esto quiere decir que esta misma base de datos va a servir para distintos modelos de botonera. Como la que nosotros tenemos aquí es de 4 botones, pues es la que hemos seleccionado. 4 botones, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué más cosas tiene? Mira, el brillo del LED cuando está encendido. Pues bueno, podemos cambiar aquí el nivel del brillo en dos opciones distintas. El nivel del brillo es interesante porque para ciertas habitaciones tipo hotel y todo eso, pues si le das un brillo muy alto, pues a la gente le molesta. Entonces puedes cambiar ese nivel de brillo, ¿de acuerdo? Es interesante saber que puede modificar ese nivel dentro de la botonera, ¿de acuerdo? Nosotros a de pronto voy a dejar el nivel 5 porque quiero programar la botonera, hacer una programación de algo para ver cómo funciona y ver los colores de los LED, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué más cosas interesantes que pueda tener? Tiene ajuste de brillo en día y noche, ¿de acuerdo? Esto será para que, en función de que detecte si es de día o de noche, por la aportación de luminosidad que haya en la habitación, pues se encenderán o no se encenderán los LED. Esta función suele ser esto, ¿vale? Luego en los distintos botones, si os fijáis, cuando yo selecciono aquí dos botones, pues solamente, ¿veis? Van cambiando los botones. Aquí en esta parte, ¿de acuerdo? ¿Veis? Por eso os digo que es la misma base de datos para distintos tipos de botoneras. Bueno, el botón 1, ¿qué funciones me puede hacer? Pues bueno, lo que es el on-off, el dimmer, el enviar un valor, escena, persianas, RGB, wow, tiene un montón de funciones el botón de la botonera. He abierto los 4, ¿de acuerdo? A ver, ¿qué más cosas? Reacción, la reacción si quiero diferenciar entre movimiento corto y movimiento largo, ¿de acuerdo? Esto es para que desde el mismo botón yo pueda hacer un pulso corto de pulsar simplemente y me haga una cosa, pero si dejo el botón pulsado con el dedo durante un tiempo, porque yo puedo especificar aquí, pues en función de eso me va a mandar otra función totalmente distinta. Y aquí te pregunta, ¿qué quieres hacer en un movimiento corto o qué quieres hacer en un movimiento con una pulsación larga? ¿De acuerdo? Puedes enviar un on, off o un toggle, ¿de acuerdo? Un toggle es un cambio, ¿de acuerdo? El último cambio que hayas hecho anteriormente. Estas acciones dependerán de lo que tú ya hayas elegido aquí, ¿de acuerdo? Vale, pues esto mismo será igual para todos los botones. Esto es igual para todos los botones. Vale, vamos a ver el LED. ¿LED qué me puede ofrecer? Pues bueno, LED me puede ofrecer que en función de un determinado estado, pues en valor 0 tome un color determinado y en valor 1 tome otro valor determinado. ¿De acuerdo? Eso está muy bien porque si por ejemplo tengo las luces apagadas, se pueden quedar en color rojo y si las tengo encendidas, pues dejarlas en color verde. Esto está muy bien para aquellas botoneras que encienden o apagan circuitos en lugares donde no están esas luminarias. Es decir, imaginaros que yo tengo un edificio de 2 plantas y en la planta de arriba tengo una botonera que apaga la planta de abajo. Pues para saber si esas luminarias se han apagado, utilizo este color del LED, ¿vale?
Bueno, pues puedo cambiar el LED en los 4 botones y puedo elegir entre diferentes colores. Pues, por ejemplo, en el botón número 1 voy a elegir el color rojo y el verde, ¿vale? Y ahora, en el botón 2 voy a elegir también el rojo, pero aquí el azul. Venga, aquí el rojo y el verde y el rojo y el azul. No sé, por variar. Luego lo probaré. Luego mandaré órdenes de encendido y apagado y veré cómo quedan los colores del LED, ¿vale? Medida de temperatura. Tiene un sensor interno de temperatura. ¡Wow! Puedo deshabilitarlo si quiero. Tener en cuenta que cuando yo habilito más funciones aquí, aparecerán aquí más objetos de comunicación. Y de la misma forma, si deshabilito las funciones aquí, desaparecerán, ¿de acuerdo? Es decir, habilitar, aparecen más objetos de comunicación que enlazaré luego con las direcciones de grupo. Si deshabilito, desaparecerán, ¿de acuerdo? Bueno, tengo aquí parámetros para enviar, por ejemplo, la temperatura cíclicamente cada X minutos. Voy a poner para 1 minuto para leer el tema de la temperatura. Tengo incluso un valor de calibración para poder hacer una calibración entre un termómetro que yo tenga, un termostato que yo tenga patrón en la habitación y puedo calibrar esa diferencia de temperatura para que ajustar la temperatura real, ¿vale? Aquí tengo los valores de calibración. Tengo funciones lógicas en la botonera. Wow, tengo 8 funciones lógicas. Habilitar, deshabilitar. ¿Veis? Si yo le doy aquí a habilitar, ahora, en la parte de la izquierda veréis cómo se habilitan el tema de las funciones lógicas. ¿Veis? Se ha habilitado. Primera función lógica. ¿Veis? Y ahora deshabilito y se quitan en los objetos de comunicación. Bueno, voy a habilitarla. Y la primera función lógica, ¿ves que me da? A ver, función lógica. Tengo todas estas puertas. AND, OR, NAND, NOR, SOR. Wow, tengo comparadores. Tengo un montón. Tengo un montón a elegir. ¿Y de cuántas entradas? Pues tengo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 entradas. Puedo hacer puertas lógicas de 8 entradas. Mirar, ¿vale? Puedo habilitarlas, deshabilitarlas. Puedo invertir la entrada. Valor por defecto puedo forzarlo en 0 y 1. Puedo hacer muchas cosas con las puertas lógicas, incluso puedo enviar cíclicamente también. Enviar un cambio, no, enviar un cambio si se ha producido una salida en el objeto. Puedo hacer muchas cosas con las puertas lógicas y mirar, solamente con una, ¿de acuerdo? Todo esto, puedo hacerlo con una. Puedo hacer una puerta AND de 8 entradas. Puedo hacer una puerta NAND de 8 entradas, ¿de acuerdo? Pero puedo habilitar hasta 8 puertas lógicas distintas. Eso es la misma botonera, ¿de acuerdo? Está muy bien. Eventos, escena, ¿vale? Estos son escenas, ¿vale? Voy a habilitar una para ver qué es lo que tengo. A ver, habilitando una, evento del grupo de función 1, pues, mirar, tengo en cada una que he habilitado, en esta que he habilitado, tengo una que puedo mandar aquí, una escena de valores de entre 1 y 64. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, ¿no? No, 6, perdón, 6. Puedo lanzar 6 escenas en este objeto. 6 escenas distintas, ¿de acuerdo? Incluso tengo un retardo de tiempo de envío. Puedo enviar que la escena, una vez que yo pulse, se envíe pasado un tiempo. Está muy bien. Tiene 6 escenas por evento, y tengo 8 eventos. Pues imaginar, 6 escenas en cada evento y luego tengo 8 eventos. Es decir, 8 eventos con 6 escenas cada uno. Está muy bien, está muy bien. Y luego tengo la versión del dispositivo con la web del fabricante, donde desde aquí me he descargado yo la base de datos, ¿de acuerdo? De esta URL, de esta dirección web, ¿de acuerdo? Bueno, pues tú parece que tiene muy buen aspecto y aunque esté en inglés, aparentemente, aquellos que están un poquito acostumbrados al tema del KNX, pues no nos va a costar trabajo parametrizar o programar esta botonera. A vos de pronto parece muy sencillita. Bueno, voy a hacer algo fácil para probarla, para hacer una programación completa, ver el tiempo que tarda en programarse completamente y ver los LED de estado, ver los LED cómo cambian de color, que quiero verlo, ¿de acuerdo? Bueno, pues voy a hacer eso. Voy a abrir nuevo panel de direcciones de grupo. Voy a crear un grupo principal, no sé, alumbrado. Venga, si es para hacer una prueba, simplemente para probarlo. Un grupo intermedio, pues sala. ¿Vale?
y voy a crear las direcciones de grupo, pues botón 1, lo repito aquí, este será el 2, este será el 3, este será el 4 y también quiero la temperatura. Quiero leer la temperatura, quiero ver si realmente me lee la temperatura. Aquí está, las direcciones de grupo. Ya he creado estas direcciones de grupo. Ahora lo voy a... mira, una cosa. Aquí es que antes le he dado en separar lo que es pulsación larga y pulsación corta. Por eso en el botón 1 aparece short operación y también long operación, ¿vale? Lo voy a deshabilitar para no enrearme. Lo voy a deshabilitar. Le voy a decir que no, ¿vale? Bien. Y voy a enlazar entonces pues el objeto de comunicación de cada botón con la dirección de grupo que he creado. Entonces, este botón actuará sobre esta dirección de grupo. Si yo quiero que ese botón conecte a algún grupo de lámparas, pues el canal del actuador de ese grupo de lámparas tendrá que estar asociado a esa dirección de grupo, ¿vale? Bien, ya tengo las direcciones de grupo enlazadas con el objeto de comunicación. Voy a montar un programador, una fuente de alimentación y la botonera y voy a probar, voy a hacer el volcado y voy a probar a ver cómo funciona esto, ¿de acuerdo? Venga. Vale, voy a programar lo que es la botonera, pero para ello lo que he hecho es abrir una ventana de una web para el tema de colocar un temporizador, es decir, ver cuánto se tarda en realizar una programación completa, ¿de acuerdo? Voy a hacer una programación completa. Por tanto, voy a ello. Voy a darle botón derecho encima del dispositivo, programar completa. Por favor, defina una interfaz de comunicación, las opciones de TS. Algo me está dando fallo, vamos a ver. Vamos a ver. Esto, prueba. Vale, tengo comunicación con el interfaz. Esto es un fallo que ha pasado, sí, en directo, sí, sobre la marcha. Ahora sí me dejará. Pulse el botón de programación. Pulso el botón de programación y voy a lanzar ya el temporizador. Venga, voy a ver el tiempo que se tarda en realizar una programación completa de esta botonera. Me gusta mucho saber el tiempo que se tarda en programar las cosas porque hay dispositivos que se tardan más que otros. Esto luego te hace una valoración del tiempo que vas a tardar en poner en marcha una instalación cuando vas a programar toda la instalación en obra, ¿de acuerdo? Para que os hagáis una idea, hay pantallas táctiles que una programación completa se puede tardar entre 10 y 15 minutos. Eso quiere decir que instalaciones que tienen 4 pantallas táctiles, pues vas a tardar solo 1 hora nada más que en programar 4 pantallas táctiles. Por eso es interesante y es un dato que no viene... ¡Wow! Ya, voy a parar el temporizador. Parar. Pues incluso menos de 40 segundos. Aunque ponga 42, he tardado unos segundos en pararlo. Pues hemos tardado 40 segundos. Hemos tardado muy poco en hacer una programación completa de esta botonera, ¿vale? Bueno, voy a ver realmente... ¡Wow! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! Mirar. Voy a poner el monitor de bus para que lo veáis. Voy a poner el monitor. Voy a cerrar aquí. Voy a cerrar aquí. He creado 2 veces y voy a cerrar aquí. Venga, voy a iniciar el monitor del bus. Ahora mismo estaría viendo todo lo que está pasando por el bus. Mirad. Cuando la botonera en su defecto se vuelca todo, no aparecen los LED encendidos, pero una vez que ya memoriza el primer estado, ya aparece en los colores que hemos parametrizado, o rojo o verde. Mirad. Verde, rojo. Verde, rojo. Azul, rojo. Azul, rojo. La verdad que está bastante bien. Está bastante bien. Esta botonera, el cambio del color. El tacto está bien también. El tacto, ese clic que hace la botonera, está bastante bien. Y los LED son unos LED que se ven incluso aquí en la oficina, que tengo bastante luz, se ven los LED. Hay botoneras que cuando hay mucha luz no se ven los LED porque emiten poco brillo.
también tener en cuenta que lo tenemos al brillo máximo, ¿de acuerdo? Así que está muy bien, ¿veis? Sí, cambia de color, está muy bien. Un dato por aquí que he visto en el monitor del bus es este, que quiero que lo veamos, que es el valor de la temperatura cambiado al bus, ¿veis? Me está diciendo que ahora mismo tengo pues 22,4 grados, no sé exactamente qué temperatura hay ahora mismo en la oficina, pero en el caso de que esta temperatura que me ha lanzado aquí no sea la correcta, lo bueno que tiene la base de datos es que tengo un parámetro para ajustarlo. Es decir, si realmente lo que hay en la oficina son 20 grados, pues lo que hago es que le resto 2 grados al valor que está aquí, que estoy viendo aquí en el monitor, y de esa manera ya la próxima vez que envíe la temperatura al bus restará esos 2 grados que es la temperatura patrón que yo he tomado aquí en la oficina. Está muy bien que las botoneras lancen la temperatura porque si tú tienes una instalación que tenga termostatos, que normalmente hay un termostato por habitación, pero una habitación suele tener varias botoneras ubicadas en distintos puntos de la estancia. Pues el hecho de que tú las botoneras lean la temperatura está muy bien porque puedes tener una temperatura media, puedes calcular la temperatura media de esa habitación de forma mucho más efectiva porque tienen muchos más puntos de medición. Donde haya una botonera vas a tener un punto de medición y por consiguiente puedes sacar una temperatura media no de la habitación sino incluso de la casa o de la vivienda, ¿vale? Mucho más cercana a lo real, porque tienen muchos más puntos de medición. Los fabricantes están ya tendiendo a que ya prácticamente todas las botoneras vengan con sonda de temperatura, es decir, me están leyendo la temperatura del lugar donde está esa botonera. Esto puede realizar un control de clima siempre y cuando tengas un módulo lógico que te haga que tengas hecha la lógica en ese módulo lógico para realizar el control de clima. Es decir, tú puedes disponer de un servidor web que te permita toda la supervisión de iconos, botones, de todo el control de clima sin tener termostatos, porque la temperatura la vas a leer desde estas botoneras, ¿vale? Inconveniente, si haces este modelo de operación, que en caso de que se te caiga el servidor web, se te cae todo el sistema de clima. Sin en cambio, si colocas termostatos en cada una de las habitaciones, si se te cae un termostato, el resto de habitaciones siguen funcionando porque sus termostatos siguen funcionando, ¿de acuerdo? Pues bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy. Me ha gustado mucho la botonera esta del fabricante Cabus. El fabricante de Cabus habían caído en mis manos hace tiempo actuadores que tenían una sensación en su envolvente, en su plástico, de ser un producto malo. He visto los nuevos dispositivos de Cabus y han cambiado la imagen por completo de los actuadores. Se ven que son mucho más fuertes, muchos más robustos, pero sería interesante probarlos. Bueno, voy a ver si los chicos de Cabus aquí en España me pueden mandar algún producto para que lo podamos testear y podamos hacer a lo mejor algún tutorial mucho más extenso donde se mezcle la botonera con accionamientos reales de esos actuadores y todo eso. A voz de pronto, la botonera me ha gustado, ¿no? Hay cosas mucho más chulas, pero es como todo, lo que pagas es lo que vas a tener. Vale, he estado mirando en el catálogo y el precio de esta botonera ronda los 105 euros. 105 euros, tienes 4 botones que lo puedes personalizar tanto en sus funciones como en sus LED de colores. Tiene puertas lógicas, tiene un montón de temas de escenas, tiene sensor de temperatura y la verdad, 105 euros, una botonera que luego tendrás tu descuento a instalador o a integrador KNX. Pues la verdad que no la veo cara. No la veo cara para todo lo que lleva en su base de datos. ¿De acuerdo? Bueno, chicos, pues esto ha sido todo. Espero que este tutorial os sirva para conocer nuevos productos, nuevos fabricantes de KNX. Como digo, esta botonera parece que es bastante interesante. Parece a voz de pronto que es bastante robusta. Ya será cuestión de intentar colocarla en cualquier proyecto nuestro para ver si realmente cumple con lo que el fabricante dice. Y nada, esto ha sido todo, espero que os haya gustado este tuto y nos vemos el lunes que viene en el siguiente tutorial. Y recuerda, KNX no es nada difícil, solo depende de quién te lo explique. ¡Chao!
Si te ha gustado este vídeo, dale al like y suscríbete. Y recuerda, KNX puede ser fácil o difícil según quien te lo explique.